auditoría administrativa y operacional. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando un trabajo que es un proyecto integrador del curso en el cual le vamos a hacer una auditoría de control interno, cabe dentro de lo administrativo, a un área específica. Pero también es cierto que la materialidad de importancia relativa hace referencia, muchachos, a una cifra que el auditor determina. ¿Cuándo? Cuando está en el desarrollo de toda su estructura de la auditoría financiera. Pero la auditoría financiera también está dada en términos de qué, de aquellos eventos que nos pueden llegar a cambiar una opinión en un momento determinado. Entonces, cuando nos dice la materialidad de importancia relativa que esas cifras están por debajo de un nivel de importancia relativa, es cuando el auditor decide, ¿cierto?, que va a determinar casi una cantidad, o sea, o un límite, un umbral en el cual a partir de allí él ya no va a hacer caso omiso, sino que definitivamente va a asumirlo como una cifra que debe ser reportable en el informe. ¿Me explico? Por ejemplo, supongamos que nosotros como auditores determinamos de que en el efectivo equivalente, aquellas partidas que superan el millón de pesos no las vamos a considerar como importante dentro del trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, si yo tengo un efectivo equivalente que tengo que revisar porque me dicen, venga, necesito que usted por favor me le haga auditoría al efectivo equivalente de la compañía. ¿Cuánto vale según el estado financiero? ¿Cuánto es el valor? No, son 130 millones de pesos. Ah, qué bueno. Entonces el auditor dice, listo, voy a revisar las conciliaciones, las consignaciones bancarias, todo eso que tenga con recibos de caja y aquellas cifras que yo identifique que están por debajo de 1 millón de pesos, es decir, puede ser el 10% del valor de la cifra, yo considero que no son relevantes, por lo tanto, y tengo algunas diferencias pequeñas para mí, la cifra refleja razonablemente el valor financiero que debe tener. Entonces, listo, supongamos que él dentro de todo su trabajo encontró partidas, unos 4 por mil que no registraron, que tenían un valor acumulado de 300.000 pesos. Descubrió también una partida conciliatoria, una consignación extratada, no contabilizada por 600.000 pesos. Y fue todo lo que encontró. ¿Listo? Entonces, miren que esa cifra que él identifica, si él ha determinado ya que todas las cuantías que sean inferior a 1.200.000 pesos, que es el 10%, y si el valor del efectivo equivalente vale 120 millones, quiere decir que todas las cifras o todas las diferencias o todos los errores que se encuentren de 1.200.000 hacia abajo, o 1.200.000 o inferior, para que pongamos como un límite, no los considera importantes o no los considera materialmente relevantes. ¿Listo? Entonces, allí lo que él hace es esos valores que encontró, 4 por mil, esa consignación tratando contabilizada por 600.000 pesos, pues simple y llanamente lo que hace es una recomendación para que la ajusten, pero su informe lo presenta que el valor del efectivo y sus equivalentes presenta razonablemente la información de la compañía. O sea que a pesar que encontró dos diferencias, no son materiales, por lo tanto él incide que eso no va a cambiar la decisión de una compañía. Entonces alguien me va a decir lo siguiente, vení, profe, pero entonces, ¿será que si él no revela esos 700.000 pesos, el informe queda mal hecho? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Porque, es decir, ¿cuánto pesa 700.000 pesos sobre 120 millones? Por favor, eso es lo que llamamos materialidad. Entonces, no vamos pues a modificar un informe solamente porque tenga una diferencia que en últimas no variaría la decisión de cualquier inversionista sobre esa compañía. ¿Usted cree que yo necesito invertir en esa compañía y porque el efectivo tiene una diferencia de 700.000 pesos, yo voy sobre 120, yo voy a dejar de invertir? No, eso no me va a cambiar la decisión de invertir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de materialidad e importancia relativa, hacemos referencia a eso. Inclusive que también establece la estructura de que es en su conjunto, o sea que para todo ese conjunto de propiedad, planta y equipo, la diferencia es de cuánto, de 700, casi 900.000 pesos, ni el 10%. Por lo tanto, el auditor allí estaría pensando en la estructura de materialidad e importancia relativa. Hasta allí, muchachos, ¿qué dudas hay? Preguntas, dudas, aclaraciones. Profe, ¿eso va en las políticas? De la auditoría, sí.
Pero en la auditoría, Germán, no en los procedimientos ni en funciones, ¿vale? Ahí sí de pronto me hago entender. O sea, ya en la revisión propia que hace el auditor. Profe, yo tengo otra pregunta. Claro, dale. Respecto ahora a lo de la pandemia, lo de las depreciaciones, según bajo NIF se tienen que depreciar y según bajo el estatuto dice que si no hay ingreso, de lo permite tomar como deducible. Ahí comentaría la materialidad para determinar si depreciar o no. No, lo que pasa, Germán, es que recuerde que hay diferentes situaciones. El hecho que está ahí son dos situaciones diferentes. Nosotros entendemos que hay algo que se llama conciliación fiscal. ¿Sí me entienden a qué me refiero, cierto? Conciliación fiscal es lo que es permitible, mejor dicho, ¿cuál es la diferencia que existe entre lo que contablemente yo puedo hacer y lo que fiscalmente yo puedo obtener? Precisamente ayer hablaba con los estudiantes, estamos mirando impuesto diferido en pasivo NIF, con un curso anterior a ustedes. Entonces, con ellos definíamos lo siguiente, miren, lo que pasa es que yo, así el gobierno me dice que no me va a reconocer contablemente esos activos, es muy diferente la contabilidad NIF a la contabilidad fiscal. Entonces, si el gobierno no me lo detecta, yo sí debo hacer mi gasto de depreciación, pero allá simplemente lo obvio, es decir, no lo puedo deducir, ni el porcentaje que el gobierno me está determinando. Entonces, como son dos contenidos totalmente diferentes, Germán, ahí aparece el famoso impuesto diferido, que son las famosas diferencias permanentes, que en un futuro te toca irlas descontando poco a poco porque te van a incrementar el impuesto de renta. Entonces, menor impuesto hoy, mayor impuesto en el futuro. ¿De acuerdo? Esa depreciación te genera un mayor impuesto hoy, pero entonces en el futuro te va a generar un menor impuesto. Y esas son las famosas diferencias temporarias deducibles. ¿Listo? Deducible. Gracias, profe. Entonces allí, Germán, claro, es una preocupación hasta interesante. Pero ¿qué pasa? No por eso, o sea, como tributariamente no me las van a desconocer, entonces yo tampoco me las reconozco contablemente. Yo como auditor le digo, venga, haga reconozca su gasto y afecteme los estados financieros. Ya tributariamente es otra cosa y después lo ajustaremos por el impuesto diferido. Pero usted tiene que depreciar común y corriente. No puede dejar de hacerlo porque para el gobierno, pero de la pandemia, eso son emergencias que salen reglamentos en cuanto a temporalidad, pero nosotros sí debemos depreciar, dígamelo. Y si uno distribuye utilidades bajo NIF y eso impacta mucho los accionistas. A ver, cuando dice distribuye utilidades bajo NIF y eso impacta mucho a los No, o sea, ahí accionistas. sí tengo la duda. O sea, uno siempre distribuye utilidades ¿bajo qué? No, las utilidades se distribuyen a partir, Germán, de lo que se genera en el estado de resultados. Es decir, ahí no influye para nada lo fiscal. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que usted tiene que hacer es mirar cuál es la renta, cuál es la utilidad grabadas y cuál es la utilidad no grabadas. Para efectos especulacionistas reporten sus declaraciones de renta personales. Pero lo que le quiero decir con eso es que no afecta para nada tributariamente. Bueno, digo no afecta en términos de que la utilidad o el beneficio es de los accionistas y son ellos en su asamblea los que deciden sobre qué valor van a distribuir sus acciones. Ahora, otra cosa es que ellos no lo vean viable por la situación de la economía o porque efectivamente la utilidad no era lo esperado. Entonces ya es una decisión, pero de asamblea de propietarios, pero ahí no influye para nada el Estado. Es decir, el Estado no le puede decir a usted, usted no puede distribuir sus utilidades porque es decir, el Estado puede incidir, pero sobre lo que le corresponde, no sobre una propiedad privada, porque las empresas son de propiedad de quién, de los propietarios, no del Estado. Profe, o sea, hay que depreciar sí o sí impacte el accionista si el Estado no vaya a reconocer la deducción. Pero porque me dice usted que el activo no está generando la renta. O muy poca. Germán, pero usted recuerda que el artículo 114 del Estatuto Tributario que tiene que ver con las depreciaciones 115 o 118, ahí está entre 114 y 118, habla de lo que es reconocido dentro de la depreciación. Es decir, que por más que usted deprecie un total, el Estado solamente reconoce un porcentaje de X. Ok, ok. Pero entonces, Germán, ahí tenemos otro elemento y es para tratar. Si yo hoy, es decir, si el Estado no me reconoce porque el activo está, como dice vulgarmente, improductivo, entonces yo tendría que obligatoriamente seguir depreciando cuando el activo vuelva a empezar con sus ingresos pertinentes.
O sea que para bien o para mal, para bien o para mal, yo en cualquier momento, un menor impuesto hoy, porque, o sea, si el Estado me desconoce la depreciación, Germán, así es en el porcentaje que aplica. ¿Qué significa eso? Que esa depreciación yo la tengo acumulada, pero no quiere decir que el Estado entonces definitivamente va a votar el valor que sí efectivamente empieza a partir de la fecha que supuestamente la tuya empieza a funcionar, tendrás que reconocérmelo. Entonces yo no la reconozco ahora, pero en cualquier momento tendré que reconocer entonces, que la vivencia. Eh, O sea, yo me puedo encontrar un porcentaje de mi depreciación, eso para mí es recuperable vía que vi impuesto. Es decir, que eso me debería permitir a mí renovar la propiedad planta de equipo en un futuro, ¿sí o no? Porque cuando yo descuento la depreciación, mire que pago un menor impuesto. A mayor gasto, menor impuesto, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo menor impuesto, yo debería tener un recurso para renovar mi propiedad planta de equipo cuando esté totalmente depreciada u obsoleta. Entonces, si en un momento no me lo reconoce, ya posteriormente yo tendré que hacer mis respectivos ajustes, porque al final voy a terminar depreciando el activo y tendré que recuperar eso para poder renovar mi propiedad planta de equipo. Entonces, seguramente temporalmente no te lo reconoces, hermano. Pero el tiempo, ya se liberalizó todo. Entonces tendrá que el Estado sacar la reglamentación, pero para renta. Pero en un futuro tendrá que reconocer todos esos gastos que no puedo reconocer ahora porque supuestamente la estructura no lo permitía o no lo aceptaba. Pero hacia el futuro tendrá que reconocértelo. Entonces, Profe, mayor y si por impuesto hoy, ese motivo, perdón, dime, te escucho. si por ese motivo entra en causal de disolución, esa causal de disolución del Código del Comercio aplica también bajo NIF. Pero cuando, es que a ver, lo que ocurre es que la causal de disolución son por varias razones, ¿sí o no? Cuando los, cuando, Donde, no, digo es cuando el patrimonio baja más del 50%. exacto, para allá iba. Sí, por eso te iba a decir que la causal de disolución depende de, hay unas condiciones específicas que dice el Código de Comercio, que una de ellas es cuando cuando las pérdidas alcanzan el 50% del capital suscrito y pagado, no del patrimonio, del capital suscrito Correcto. y pagado. Entonces, si es del capital suscrito y pagado que alcanza el 50%, entonces se supone que ahí tendrán que capitalizar. Pero las pérdidas, Germán, las pérdidas, pues seguramente en el momento que usted tenga el problema de que las pérdidas acumuladas le van a alcanzar parte del patrimonio, usted puede capitalizar las reservas. ¿Listo? Entonces, eso es una manera también de Ok, aumentar, capitalizar la reserva, es disminuir la reserva y aumentar el capital suscrito y pagado, que eso se puede hacer mediante un documento de privado o, o eso se llama, ¿cómo es? Una escritura pública para activar la reserva como capital eh, suscrito y pagado, para que ya no le quede esa posición. Pero Germán, yo creo que ninguna empresa por 6 mesecitos que ha dejado de operar puede estar en causal de disolución. Porque entonces, es decir, yo no creo que la pérdida sea tan inmensa, Germán, que te quede en situación de liquidación, de disolución, perdón, y posterior liquidación. Eso es lo que quiero correcto. decir. O sea, no creo pues que por 6 meses de inoperación o de operación a medias, porque ninguna empresa se ha cerrado totalmente, pues yo no creería que hasta allí alguna empresa estaría. Eso es por pérdida recurrente, año tras año, ¿sí o no? Pero bueno, avancemos. Entonces, esas cifras, muchachos, Gracias. vale, Germán, con gusto. Esas cifras que se determinan por el auditor, que están por la verdad, se determinan para qué, ojo, para ciertos tipos de transacciones. ¿Qué quiere decir? Que cada transacción, muchachos, o cada rubros o cuentas a auditar tendrán sus respectivas niveles para poder asumir lo de la importancia relativa, porque generalmente en el efectivo equivalente no se permite ese tipo de concesiones. ¿Por qué? Porque eso es dinero. Entonces se supone que algunas diferencias ahí deben ser investigadas, pues como se dice popularmente, a cabalidad. Mientras que elementos como depreciaciones mal calculadas, que no es del 10% la diferencia, entonces eso generalmente no me terminan a mí pues afectando. O sea que hasta allí yo puedo hacer algunas concesiones diferentes. Entonces, ese nivel, esas cifras que determina el auditor se determinan para ciertos tipos de transacciones sobre la información a revelar y sobre los saldos contables. ¿Listo? Que si nosotros los sumamos todos ellos va a afectar en qué? En afectar las evaluaciones que hace el auditor o las decisiones de invertir o no que hace un
potencial inversor. Entonces, cuando hablamos de eso, es que los estados financieros deben estar preparados de tal manera, muchachos, que las diferencias que tengan y el auditor revele, pues no vayan a afectar la decisión de un tercero. Por eso se establecen unos valores mínimos a partir de allí. Alguien me puede preguntar, profe, pero ¿por qué se establecen unos valores mínimos para este tipo de operaciones? Yo les digo lo siguiente, porque la decisión de invertir o no depende de si la omisión puede cambiar la estructura financiera de una compañía. ¿Listo? Si a mí me dicen, vea, hay una diferencia, pero eso no afecta para nada el patrimonio. Ah, bueno, entonces eso temporal, eso se solucionará. Pues a mí me dice un auditor que las diferencias sí afectan la estructura financiera de la compañía cuando hagan la corrección. Entonces yo digo, entonces ya no invierto, porque supuestamente mi inversión se puede ver afectada y puedo tener problemas hasta de pérdida de mi inversión. Entonces, por eso alguien debe parar allí y decir, no, si el auditor omite un hecho que cambie mi decisión, yo puedo tranquilamente demandarlo. ¿Por qué? Porque él tiene una normatividad que son las normas de auditoría generalmente aceptadas para las empresas de grupo 2 y grupo 3 y para las NIAs, para las empresas de grupo 1 y aquellas que hayan decidido utilizar las normas internacionales de auditoría. Entonces, allí les exigen al auditor que debe ser precavido en cierta cosa. Entonces, si él no utiliza los procedimientos de auditoría y omite por dolo o por culpa esa situación y esa situación cambia, ojo, la decisión, como ustedes lo ven aquí, de invertir o no de un accionista y eso lo perjudica, se vuelve blanco de demanda y hasta de pena privativa de la libertad porque está faltando a la ética profesional y está lesionando a un tercero. Entonces miren que nosotros auditores, muchachos, los contables, tenemos, como dice popularmente, una cantidad de situaciones que nos pueden afectar jurídicamente, nos pueden afectar legalmente. Por eso es muy importante que cuando nosotros hagamos algún tipo de trabajo lo hagamos con un conocimiento de causa, porque eso nos puede llegar a afectar también legalmente nuestra posición y hasta nuestra tarjeta profesional. Entonces, todo eso estamos hablando de materialidad. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver los riesgos de cada área, nosotros vamos a mirar más adelante cómo impactan esos riesgos a la compañía, si en términos de probabilidad o en términos de impacto, que vamos a mirar más adelante. Listo, entonces continuemos. Definición de riesgos. O sea, los riesgos son situaciones permanentes, como lo mirábamos anteriormente. Es una situación permanente. Y esa situación permanente amenazan permanentemente la labor del auditor, que de no ser detectada modificarán por completo. ¿Modificarán por completo qué? Que se emita una opinión errada. Entonces, por eso es que ahorita nos centramos nuevamente en nosotros. Mire, estamos mirando las amenazas que tienen cada una de las áreas. Estamos mirando las amenazas que tienen cada una de las áreas para detectar cualquier tipo de situación, muchachos, que genere un riesgo permanente. Y ese riesgo permanente es aquel que puede ocasionar que los objetivos no se cumplan. ¿Listo? Que los objetivos no se cumplan. Y si estamos hablando de una auditoría financiera, entonces esos riesgos deben ser identificados. ¿Por qué? Y revisados y validados con el auditor, porque puede ser que a partir del conocimiento o no de esos riesgos, el auditor emita una opinión errada sobre los estados financieros. Entonces, profe, ¿cómo articulamos eso con lo que estamos haciendo? Suponga, ¿listo? Suponga que ustedes en el trabajo, cuando estamos mirando las cuentas por pagar, ojo, las cuentas por pagar, nosotros entendemos que nadie revisa al, auxiliar de cuentas por pagar, nadie le revisa o no la causación que él hizo los impuestos. Simple y llanamente creen que si el tipo contabilizó y retención de la fuente descontable, retención por pagar, 35,000 pesos, son 35,000 pesos. Nadie le va a poner en duda que son 35,000 pesos. Entonces, bajo esa situación, si yo me doy cuenta como auditor que eso no ocurre, que nadie les revisa, entonces yo puedo pensar que los estados financieros pueden tener riesgo de importancia relativa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir a validar, ya que detecté dentro del control interno que nadie le revisa a ese funcionario, entonces yo cuando haga mi auditoría financiera tengo que ir a revisar las cifras, coger varias facturas, hacer un muestreo, como me dice la norma, cada 10 facturas tomo 2, cada 10 facturas tomo 3, cada 15 facturas tomo 4,
para ver si dentro de ese muestreo, es decir, la muestra que yo obtengo de una población de facturas, allí puede incluir o puede incidir de que puede encontrar errores que me lleven a pensar que como nadie les revisa, los estados financieros, sobre todo en los impuestos por pagar, pueden tener diferencia. Y eso si yo digo que el valor de los impuestos es correcto y hay errores, ojo, y hay errores en la causación de los impuestos, entonces ahí yo estoy emitiendo una opinión que errada. ¿Eso es claro, jóvenes? Sí, profe. A ver, mire, si yo sé que nadie le revisa al funcionario de cuentas por pagar, porque ya hice mi diagnóstico de control interno, entonces yo digo, nadie le revisa, entonces puede ser muy posible que ese funcionario se equivoque causando y eso ponga en riesgo ¿qué? La presentación de los impuestos. Entonces, el saldo que puede estar determinado con su causación que él hace del IVA por pagar, o el impuesto de renta por pagar, o de la retención de la fuente por pagar, o el de industria y comercio por pagar, puede que tenga errores. Y si tiene errores, pongo a la empresa sanciones y la cifra que están allí no es cierta. Entonces, cuando yo voy y emito mi opinión y digo que, ojo, presenta razonablemente los impuestos, presenta razonablemente el pasivo de la compañía tributario, y sucede que después alguien detecta que hay unos errores, entonces miren que la opinión que yo emití es errada. Es claro que pero no me van a meter preso, pero no me van a, pero sí puedo ser investigado por sancionado por la Junta por no tener diligencia profesional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si yo ya vi y me di cuenta de que nadie le revisa, hay una probabilidad, una posibilidad de que los estados financieros en la parte de impuestos tengan diferencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que ir a tomar varias facturas dentro de un lote, esas que él contabiliza o que él causa y hacer revisión a ver si encuentro errores. Si no encuentro errores, puede significar que las que yo no revisé sean las que tengan errores. Entonces, tengo que hacer una población bastante interesante y bastante importante para poder concluir si la evidencia es suficiente. Primero, si es pertinente y segundo, si es suficiente. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos qué es suficiente y qué es pertinente. ¿Listo? ¿Qué es suficiente y qué es pertinente? Pensando en el mismo ejemplo que estamos planteando acá, que es como uno acostumbra a hacer sus exámenes en este tipo de materias que son de análisis, de comprensión y desarrollo. Entonces, pensando que los estudiantes resuelvan casos, a ver cómo lo resuelven. Entonces, pensando en eso, yo le digo, mire, si yo ya terminé de hacer mi auditoría, entonces vamos a pensar qué es la evidencia suficiente. Entonces, listo, yo ya sé que el funcionario nadie le revisa, ese es el primer riesgo, ¿cierto? El primer riesgo es que el funcionario nadie le revisa la causación de los impuestos. Bueno, yo ya sé eso, ya lo identifiqué porque cuando hice el diagnóstico de control me dijo, ¿existe algún funcionario que valide posteriormente su causación? Sí, no, no aplica. Entonces me respondió no. Cuando él me responde no, allí hay una debilidad de control. ¿Qué quiere decir? Cuando yo vaya a elaborar auditoría financiera, yo ya sé que hay una probabilidad mire que estoy haciendo todo el recorrido desde la administrativa hasta la financiera. Yo ya sé que hay una probabilidad de que emita una opinión errada si los estados financieros, o sea, las cuentas por pagar por impuestos, es decir, pasivos por impuestos corrientes, que es la cuenta asociada a las cuentas por pagar, sea diferente. Entonces, o sea, no sé el saldo correcto. Entonces, ¿qué me toca hacer? En mi procedimiento de auditoría, ir a revisar una muestra de la población de facturas en ese determinado periodo, una muestra importante. Entonces, pensemos lo siguiente. Me vengo desde atrás para que entendamos ya la pertinencia, ¿listo? Y la competencia. ¿Listo? Pertinencia y competente. Es pertinente, es competente. Entonces, cuando hablamos de pertinente y competente, pensando en lo que yo voy a hacer como auditor después de detectar todo eso, entonces lo que yo hago, bueno, entonces, ¿cuáles son los documentos que yo debo conseguir para revisar? Entonces yo digo, no, voy a revisar la nómina. Ya, voy a revisar la nómina. Entonces, voy a tomar todos los documentos de nómina, las nóminas causadas, y voy a revisarlas a ver si allí encuentro que no haya diferencia en los impuestos causados. Ustedes me responden a la siguiente pregunta. ¿Esa información es competente?
Pregunta, ¿esa información es competente? Vamos a preguntarle a alguien de aquí del grupo, que esté aquí en clases. Diana Delgado, ¿estás en Profe, clase? aquí estoy. ¿Esa información es competente? La verdad, yo no le escuché la pregunta. ¿No escuchaste la pregunta? Bueno. Erika, ¿esa información es competente? Profe, cuando habla usted competente es con el tema de lo que está hablando, en el tema de la revisión, de, por ejemplo, en la auditoría de lo que usted manifiesta, en el riesgo de que no revisen a tiempo y pues tengamos un riesgo latente en que tengamos diferencia en los impuestos. Sí, La pregunta correcto. es referente a eso, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es, listo, como yo ya sé que nadie le revisa, hay una probabilidad de que el valor de los impuestos por pagar tenga diferencia, o sea, no sea el correcto. Entonces ya como auditor, eso me induce a mirar mi procedimiento de auditoría que yo voy a adelantar. Entonces yo digo, ah, bueno, cuando habla de procedimiento de auditoría viene algo que se llama evidencia suficiente y competente. ¿Listo? Suficiente y competente. Entonces yo digo, bueno, necesito revisar los impuestos, es decir, los impuestos que este funcionario causó. Entonces, para revisar los impuestos, yo voy y obtengo todas las nóminas de ese periodo. La información que yo tengo es suficiente. La información, sí, la Sí, verdad, es suficiente, vale. ¿Y competente? competente. También, ¿Por qué es competente? bueno, considerándolo desde el punto de vista, hay que ser competente para saber el criterio que haya A aplicado las ver, decisiones. sí, mire, usted no ha escuchado que hay unos jefes, bueno, yo no le puedo decir si groseros, eso se puede llamar grosería o eso se puede llamar, qué sé yo, o puede ser algún tipo de situaciones de rechazo, de reclamo. Cuando alguna vez le dicen a los colaboradores, ¿usted es un incompetente? Eh, Yo lo he escuchado bastante. Una persona le han dicho, usted es un incompetente. Algunos jefes, sobre todo cuando estamos hablando del Estado, o muchas veces uno también cuando pelea por teléfono con esa gente del Estado porque hay que hacer una actividad y nunca te cumplen, en fin, y lo hacen de manera equivocada. Usted dice, usted es un incompetente. pues, profe, la verdad, yo voy mucho al punto de vista en el criterio en que pudo haber aplicado. Ajá. Porque a mí me ha pasado cuando yo entro a una empresa, lo primero que, si tengo que presentar impuestos, como hacia atrás se han venido presentando los impuestos. Entonces, me pasó en un caso de que hubo muchas devoluciones por retenciones, porque cuando llegaba a tesorería tenían diferencias, ¿ya? Entonces, ahí yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cuál fue el criterio que tuvo esa persona? Ajá. Entonces, primero, eh, depende de la política en la empresa, por ejemplo, de que las bases para compras sugiere a partir de 27 juguetes, en estos momentos como 966. 61.000 pesos, sí. Sí. Pero entonces la factura no me daba para base, pero se le practicó retención. Y en una auditoría que venga, pero usted ¿por qué le practicó retención si no me da base? Entonces, si llaman a la persona, no, es que yo lo realicé en el punto basándome que en ese día hubieron 3 facturas y me dieron para base. Sí, ¿Listo? pero Entonces, ahí yo me sentiría competente en dar respuesta oportuna a esa persona que me está auditando los impuestos. vale, pero ese, a ver, quien afectó una cuenta por pagar sin haber necesidad de eso, no es competente para ese cargo. Entonces, mire que tanto la pregunta que usted me justifica también tiene relación con la misma pregunta que le estoy haciendo sobre la competencia. Recuerde que si él practica base porque él no tiene, es decir, él no es competente para la función que le están asignando. Así estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo así? ¿Por qué no es competente? Pues no tiene conocimiento. Y si no tiene conocimiento tributario, ¿cómo va a causar los impuestos? No es, bueno, es incompetente para ejercer la función que le han asignado. Ok.
Vale. Y también acá es suficiente. ¿Será que con la nómina yo puedo determinar si los impuestos están bien aplicados o no? Con la nómina también tiene que haber una persona competente para tener... No, pero Erika, ven, te pregunto, si yo quiero ver la causación de proveedores de cuentas por pagar, ¿qué tiene que ver la nómina con cuentas por pagar? ¿Sí me Nada. entiendes? ¿Sí me entiendes? Entonces, Ya, esa sí, información no es la información, no, la documentación que yo adquiero no es competente para ya, ello. Entonces, ok. ¿cuál es la documentación competente para revisar esos impuestos? Las cuentas por pagar a proveedores, las facturas por pagar a proveedores. Allí hay competencia, es decir, que la documentación que yo uso debe ser la competente. Listo, Porque, profe. porque dígame yo cómo voy a mirar, por Dios, con la nómina, si los impuestos por pagar están bien liquidados, por Dios. O sea, yo puedo tener, siquiera puedo coger las nóminas de todo el año y con eso, esa información puede ser suficiente porque tiene la cantidad que usted no se imagina, pero no es competente porque con eso yo no valido si los impuestos por pagar tienen el saldo correcto o no. ¿Ve? Ya, Eso es la competencia y que se relaciona con lo que usted me decía. Es decir, la competencia de la documentación es aquella que me aporte la información para determinar lo que yo persigo, lo que yo quiero identificar. A ver si las cuentas por pagar por impuesto están o no están bien determinadas. Y allí, si, la cuenta, retención de la fuente por pagar, y, IVA por pagar o impuestos de comercio por pagar, no sale de la nómina, sale de unas facturas por pagar a proveedores, o estamos equivocados. no, profe. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, mire que la documentación no es competente. La documentación. Y el ejemplo que usted me trae también, ese funcionario no es competente para ejercer esa actividad. Entonces, mire que ahí tienen relación. Ambas que usted me dice tienen relación con la otra pregunta de la documentación. Mire que tienen el mismo sentido. Pues entonces, Sí, pero no es competente porque está haciendo cosas que, es decir, conocimiento no le da para realizar. Entonces, es incompetente para el cargo que le han asignado. Entonces, eso. Ahora, viene la suficiencia. ¿Listo? Viene la suficiencia. Entonces, yo le estoy dando a usted el conocimiento desde ejemplos prácticos. Entonces, ya tenemos la competencia de la documentación para revisar propiamente ese caso de auditoría. ¿Listo? Ya tenemos la competencia. Ahora viene algo importante, la suficiencia. ¿Listo? La suficiencia. Entonces yo digo, bueno, es suficiente. Entonces, ¿cuántas facturas usted causó? Yo causé 1.200 facturas en este periodo, objeto de revisión. Entonces el auditor, ¿qué dice? Voy a coger 30. 30. ¿Será que con 30 facturas yo tengo evidencia suficiente para entrar a decir si los impuestos están o no, no están bien calculados o bien determinados? ¿Ustedes qué opinan? Profe, que no, profe. Dímelo, total, o sea, eso no, o sea, yo no puedo entrar a concluir, no puedo entrar a concluir, pero aquí alguien me está hablando en el chat, ¿quién es? Buenas noches, profesor, qué pena. Qué Vamos a pena. tener energía, bueno. Alguien me interrumpió para energía, bueno, ok. Pero entonces, muchachos, listo. Entonces, miren, ya entendemos qué es la competencia y qué es la suficiencia. Entonces, por favor, sería bueno que alguien me diera un ejemplo diferente a ese de suficiencia y competencia, a ver si lo hemos identificado de manera correcta. Y le voy a preguntar a Marjorie, porque los estudiantes no participan, entonces me toca preguntarle Marjorie y Natalia Rincón. Natalia Rincón, Marjorie y también Marta Lisset. Por favor, ustedes me van a responder la pregunta que acabo de hacer. Marta Lisset, Marjorie y Natalia Rincón. En el orden. Profe, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Ustedes no están escuchando la pregunta? ¿Ustedes estaban en clase o no estaban en clase? Sí, señor. Vale, la pregunta es, deme un ejemplo de suficiencia y pertinencia en términos de auditoría. Yo ya le puse un ejemplo de ese, ahora usted deme un ejemplo también de suficiencia y pertinencia.
Pues lo que yo entiendo, profe, es que está relacionado como en los soportes, o sea, lo de la suficiencia, como en los soportes que se tienen para poder hacer la auditoría. ¿Sobre la suficiencia o sobre la pertinencia? La suficiencia, fue lo que entendí. Vale, ¿y la pertinencia? Y pertinente, pues, es que llegue en el momento indicado Mm, la mm. información. Que corresponda a lo que se está Bueno, auditando, ¿quién profe. quién me está respondiendo? Venga, miro quién me está respondiendo. Natalia Rincón. Vale, entonces Natalia, explícame. No, Marta, desafortunadamente no La es de esa forma. pertinente, lo pertinencia es como que la información sí corresponda a lo que se está auditando. El objeto de revisión que apunte, que Ajá. evidentemente me entregue. ¿La qué? La pertinencia. Sí, señor. Ya, y la suficiencia. Pues que haya bastante soporte, bastantes Pero, como pero no, pruebas, pero no así, como, pero no bastante. ¿Listo? Porque, bueno, suficiente. exacto. Por ejemplo, entonces ya viene la muestra de auditoría. Entonces, pero Eso. lo que tú me dices es muy cierto, pero me lo puedes hacer con un ejemplo. ¿Cómo funciona? O sea, hágame un ejemplo, o sea, mira un ejemplo en el cual, como yo hice mi ejemplo, a partir de que había una debilidad de control y por ahí armé toda una estructura. Entonces, le pregunto a usted, vaya al final, ¿qué ejemplo me daría en documentación? Pongo una auditoría cualquiera, de algún elemento de estados financieros, alguna cuenta específica y sobre esa me hace un ejemplo de pertinencia y suficiencia. Eso es lo que estoy preguntando a Marjorie y a ti, porque ya Marta me respondió. Lo que usted me dice es muy cierto y así es. Perfecto. Lo que me acaba de decir es muy cierto. Pero entonces, ahora explícame eso en términos de un ejemplo. Si fue capaz de definírmelo, sí o no, aplicar un ejemplo va a ser todavía como quitarle la golosina a un niño. Como en las cuentas por pagar, ¿Qué pasa en lo la en la cuenta por pagar? pertinencia sería como los certificados de los clientes, Los certificados de de los las, clientes. de las cuentas por pagar que concuerden pues con los auxiliares o de la Vale, contabilidad de nosotros. pero cuando hablamos de la cuenta por pagar es que está haciendo algún tipo de auditoría a la cuenta por pagar. Sí, haciéndole una auditoría a las cuentas Vale. por cobrar, Bueno, por por cobrar. cobrar. Y Ujú. entonces, ¿quién le certificaría esos saldos? Mis clientes ¿Con qué documento? con un certificado, Bueno, eso se llama una circularización, ¿de acuerdo? ajá, eso, Una circularización de saldos por cobrar, vale. Entonces, ajá, ¿de qué me está hablando ahí? ¿Pertinencia o suficiencia? pertinencia. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Y cuál sería la Ujú. suficiencia? La suficiencia que estuvieran los soportes, Que, los auxiliares, que si yo tengo 1.200 cuentas que estoy auditando, al menos tenga todas tenga, las, bueno, al menos todas no, pero que tengo una muestra bastante importante de eh, las cantidad de clientes que conforman ese gran total de las cuentas por pagar. Entonces, si son 1.200 clientes, a menos que tenga 900, a menos que tenga 1.100. ¿Listo? 900 certificaciones. Exacto, que ya Ok. si efectivamente, y las más importantes, por ejemplo, que cuentas por cobrar que estén de 600.000 pesos, 500.000 pesos dentro de 140, 150 millones de pesos, que no me certifican, tampoco por eso me va a cambiar la situación financiera de esa compañía. Entonces hablamos de materialidad y todos esos elementos son importantes. Exactamente eso es, Marta. ¿Y Marjorie? Gracias, Natalia. Bueno, señor. Marjorie. Señor profe, es que se me eh, ha la- caído la- el internet. Qué coincidencia, cada que pregunto a los estudiantes me les queda el internet, se me les va la energía, les pasa No, de no, todo a mis profe, ay estudiantes. no, es que me Cada que les siento pregunto, súper mal, pero vale, ok, sí, se me cayó. pero que me va a caer el internet en pleno examen porque eso sí ya, terrible eso. ¿Listo? Vale. Espero que tenga la contingencia ahí el celular a la mano, porque si le queda el internet en pleno examen, ahí sí, muchachos, terrible. ¿Vale? Ok, entonces avancemos. Entonces, listo, ya hicimos 3 preguntas y de ahí avanzamos. Entonces, listo. Eso es la suficiencia y la pertinencia en términos pues, de lo que estamos explicando acá. Entonces, riesgos de definición. Entonces, bueno, los riesgos son amenazas que permanentemente debemos estar monitoreando porque si no los solucionamos, no los validamos, nos van a ocasionar que emitamos una opinión errada o en la auditoría administrativa o en la auditoría financiera. Eso que estaba intentando explicar hace rato. Bueno, okay, entonces avancemos.
ahí aparecen los 3 riesgos. La clase de riesgo, tenemos un riesgo inherente, que ya lo habíamos hablado anteriormente, no voy a detenerme mucho, voy a pasar muy rapidito por allí. El riesgo inherente, muchacho, es ese riesgo que está asociado con la actividad económica, que está ahí ligado, que está inmerso, que no se puede desprender porque es propio a la actividad, ¿listo? Es propio a la actividad. Y ese riesgo, más allá que los controles que se establezcan, muchachos, estén bien aplicando, siempre debe estar allí. Es decir, que si yo tengo un riesgo inherente y le aplico un control, me queda un riesgo residual. O sea, siempre me va a quedar una parte pequeñita del riesgo que ocurra y es el famoso riesgo residual. Y eso lo hemos venido hablando hace rato. Entonces, ejemplo, en la presentación de estados financieros siempre hay una probabilidad, muchachos, de que existan errores en los estados financieros. Y esos errores no están dentro de la órbita del auditor. ¿Listo? Y el auditor no puede influir sobre ellos. Entonces, como no están en la órbita, el auditor no puede hacer nada sobre ellos, o sea que casi siempre dice que una cifra razonable, es decir, riesgo razonable es de 0,5, el 5% de la cifra, en su conjunto, es decir, que son estados financieros están en un 95% en cuanto a los riesgos, están cubiertos, podemos decir que presentan razonablemente la información financiera de esa compañía. Esto presenta razonablemente. Entonces, hasta allí, pues, tenemos eso ya definido, identificado. Entonces, ese es el riesgo inherente, el que hace parte de la organización y no se puede desligar de ella porque es así como el jardín, la flor es otro jardín, el riesgo inherente es a la actividad. Nace con ella. Entonces, tomamos la decisión TRAP. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo la manejamos? ¿Listo? Ok. Avancemos. El riesgo de control. Lo que hablábamos la clase pasada. Aquí sí influye de manera muy importante los sistemas de control interno. Y es lo que nosotros estamos haciendo, pero estamos diagnosticando el sistema de control interno de la organización para ver si los riesgos que identifiquemos inherentes a esa área están cubiertos con el sistema de control interno que existe. ¿Listo? Sí. Pero entendemos que si los sistemas de control interno son insuficientes, o sea, que no hay ambiente de control, que ocasione que los controles sean insuficientes o inadecuados, muchachos, entonces allí podemos llegar a ocurrir, muchachos, que tenemos que hacer varias cosas. Identificar el riesgo y lo validar con el procedimiento que es lo que estamos haciendo acá dentro de la función y hacer una recomendación. ¿Para qué? Para poderlo encauzar de que efectivamente no nos vaya a ocasionar el daño. Entonces, denos un ejemplo, profe, que a veces con ejemplo entendemos más fácil. Listo. Suponga que usted dentro de uno de los riesgos de la cuenta por pagar es doble, ojo, doble causación de las cuentas por pagar, porque no hay un software, bueno, sí hay un software contable, pero todo se hace manual, no se parametriza para que el mismo sistema identifique, no tiene control de consecutivo, listo, todos esos elementos ya los conocemos, entonces si eso pasa es muy fácil que y peor aún, causan y pagan con fotocopias. Es decir, que alguien envía la factura en un paso y la causan y después la factura llega y si no está el funcionario porque lo despidieron al día siguiente, el que llega puede volverla a causar. ¿Listo? Porque llega la factura original y el otro había causado con copia, no dejó el anticipo, llevó todo eso directamente contra el pasivo y el banco. Entonces, cuando la factura llegue nueva, hasta el mismo que está allí, si es despistado, puede volverla a causar. Entonces, cuando eso ocurre, muchachos, nosotros debemos identificar y hacer la recomendación pertinente, ¿cierto? Si están pagando con fotocopia, entonces, como ya sabemos que la causación doble de documentos es inherente a ese proceso, entonces nosotros debemos identificar ese riesgo y hacer una recomendación. Es recomendable que la compañía cese de realizar pagos con documentos copia por tales y tales razones. Entonces, ¿qué hace la gerencia? Cuando detecta eso y mira el impacto que puede generar ese tipo de situaciones, entonces ajusta el control. Ya no podemos pagar más con fotocopias o fases. Debemos tener el documento original para poder pagar. Entonces, miren que automáticamente ese control se extrema, pero no significa que porque extremamos el control no se va a llegar a generar una factura doble. Si el tipo es despistado, puede volver a causar el documento 2 veces, tranquilamente. Que manden la copia
después llega la original, entonces cuando la separa, entonces mire que eso es muy relativo, entonces el hecho de que sí minimiza bastante que se cause obviamente un documento, pero sigue siendo factible, porque el riesgo inherente era ese, le aplicamos un control y queda un riesgo residual, entonces siempre debe estar allí todavía. Eso es, muchachos. Entonces, si un riesgo de control es bajo, es porque los procedimientos están implementados de forma correcta. Así de sencillo. El procedimiento que utilizamos, entonces, si en el procedimiento es ese que el funcionario hace, es que se implementó. Entonces, cuando nosotros le decimos, solamente se pueden causar con originales, ese es el procedimiento para mitigar ese riesgo. ¿Ven que todo esto tiene una estructura? ¿No es al azar? Bueno, entonces, sigamos. Riesgo de detección. Ese sí está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría. Y si yo solamente reviso 300 de 1.200 facturas, yo como auditor soy un irresponsable porque eso no me da evidencia suficiente, no pertinente. Ojo, suficiente para yo entrar a opinar si con 300 facturas los impuestos están bien calculados, cuando son 1.200 facturas. Por Dios, hago una base de revisión mucho más amplia, una muestra de auditoría mucho más amplia. Y hay unos rangos estadísticos para tomar la muestra de auditoría. Aplique los procedimientos de auditoría que están establecidos en las normas para el muestreo. Entonces, listo, un mal programa elaborado ocasiona la no detección del evento y depende del auditor. Entonces, ese es un riesgo de detección. Ese sí depende del auditor. El de control de los procedimientos de control interno y el inherente no se puede excluir de la actividad, hace parte de ella. Y el residual resulta de la confrontación del riesgo inherente aplicando los controles para mitigarlo. Lo que me queda después de hacer esos controles, porque no se extingue, solamente se administra, eso es lo que se conoce como riesgo inherente. ¿Listo? Ahí tenemos pues la situación. Avancemos. Entonces, vamos a mirar la matriz de riesgos. ¿Listo? Entonces, dime. Una pregunta. Claro, En el dale. caso de que yo seleccione una muestra y digamos, pues un ejemplo, que de esa muestra solo un dato fue negativo, o sea que lo que yo revisé, solo una factura quedó mal contabilizada, ¿tengo que ampliar más la muestra o qué se haría? Bueno, esa pregunta es buena, pero la pregunta es, ¿cuál es su población? Cuando digo la población es cuáles son el número de facturas a revisar. Para Las que, 1.200 que usted había vale. dicho. ¿Y cuántas usted revisó? Digamos que unas 700. 700. Vale. La pregunta es, si esa factura que usted revisó vale el 70% de los 120 millones, entonces es claro que usted tiene que, con solo que una sola factura alcance casi que el 70% del valor de la cuenta por cobrar, pues esa factura tiene que tener una revisión, ¿sí o no? Ahora, Sí, señor. las 700 facturas siguen siendo insuficientes, porque estamos hablando casi del 35% de la población. ¿Cuánto es 700 facturas de 1.200? Más del 50%. Estamos hablando como del 65-70% más o menos. Entonces, ahí estamos hablando de una muestra importante, pero generalmente las muestras deben ser alrededor de ese 80-90%. Ahora, si usted tiene cuentas por cobrar muy importantes, que por ejemplo 4 facturas hagan el 90% de la cartera, entonces revise solamente las 4 facturas y chao. ¿Sí o no? Ah, claro, sí. Porque ya por más que encuentre, ya tiene el 90% revisado y está bien, ya su opinión no va a variar, así todas las demás facturas tengan problemas. ¿Sí o no? Ya no me van a cambiar la Sí. situación financiera de la compañía. Eso es como cuando uno hace inventarios cíclicos, cíclicos no, selectivos y cíclico. Uno lo que hace es tomar las existencias más costosas y estarlas controlando permanentemente, porque como dice popularmente, esa cantidad de minucia, pues eso se pierde, tampoco me va a cambiar la situación financiera, porque se perdieron elementos que no son financieramente importantes. Entonces, lo que se acostumbra a controlar es lo que más cuesta, lo más costoso. Pero ustedes ven que en los supermercados, todo eso que tiene que ver con cuchillas, de afeitar, todos esos elementos que son costosos, eso lo tienen en sitio muy estratégico para estarlos controlando.
porque allá van los bandidos. Mire que los han puesto al lado de la caja. Mire que lo ponen al lado de la caja para que cuando usted vaya, lo tome y lo pague y no tenga que andar con él para un lado y se lo meta al bolsillo. Mire que tenga cuchillas de Presto Barba de Gillette que son tan costosas, porque son bien costosas, eso, y una cajita pequeñita que pueden echar al bolsillo. Entonces, por eso lo mantienen controlado. Lo mantienen allá al ladito de la caja para que nadie se lo eche al bolsillo y se pierda. ¿Listo? Vamos a hablar de, respondí a la pregunta de la... Sí, sí, señor. Vale. Ok, entonces probabilidad. Entonces, vale, entonces, cuando ya tenemos identificado todos esos riesgos que ustedes veían acá, todos esos riesgos, entonces pasamos a identificación de la matriz de riesgos. Entonces, en la matriz de riesgo tenemos algo que se llama probabilidad. ¿Qué es la probabilidad en el riesgo? La probabilidad en el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra o no ocurra. ¿Listo? Que un hecho ocurra o no ocurra. ¿Listo? Y eso muchachos, resulta de que de la cantidad, ¿cierto?, de eventos que han ocurrido en un total de situaciones en un periodo determinado. Entonces, si yo sé que se me han caído siempre las personas, mis operarios de altura, entonces yo tengo que saber que hay una probabilidad alta de que esos operarios se me caigan. ¿Listo? Esa es la probabilidad de que efectivamente el riesgo ocurre. Y la probabilidad de que ocurre es alta cuando ¿qué? Cuando la probabilidad de ocurrencia es alta. Cuando la probabilidad de ocurrencia es alta. Cuando el riesgo es Cuando el riesgo es grande. mayor. ¿Cuándo qué? ¿El riesgo es inherente? Bueno, no, de hecho ya es inherente, ¿cierto? Pero entonces la probabilidad de que el evento ocurra, ¿de qué? A ver, mire, bueno, yo no sé si yo puedo hacer este ejemplo allí, pero pues es que yo encuentro que se me asemeja mucho. Pero de pronto hiera susceptibilidades. Bueno. Profe, es que a mayor riesgo, mayor probabilidad. Vale, entonces, ¿qué es lo que hace que la probabilidad sea baja en la ocurrencia de un riesgo? Pues que el riesgo sea... Bueno, exacto. Entonces yo le quería hacer un ejemplo, pero de pronto y las susceptibilidades. ¿Cuál es el control para que no ocurra el embarazo? Pues planificar. Exacto, ¿cierto? Entonces, ojo, miren que, claro, si usted sin planificación se va a ese tipo de actividades, pues el riesgo de embarazo es altísimo, ¿sí? Y que está asociado con la actividad. Pero, ¿cuándo lo minimizamos? Ah, no, entonces vaya a la farmacia y aplíquese esto, cómprese esto. Miren que el control que se está estableciendo es para evitar el riesgo del embarazo. Entonces, ¿qué lo minimiza? Porque está allí, o sea, no es que haya desaparecido, sino que el control aplicado es efectivo. Entonces, por lo tanto, el riesgo no ocurre, no se cristaliza. Entonces, la probabilidad de que ocurra es alta. Entonces, esa es la probabilidad. La posibilidad de que un evento ocurra, ¿por qué? Por la falta de un control adecuado. ¿Eso es claro? Entonces, listo. Cuando el control se aplica, automáticamente el riesgo disminuye su ocurrencia. No es que desaparezca, porque, ojo, nunca va a desaparecer. Solamente lo que va a hacer es la ocurrencia, la probabilidad va a disminuir. Pero entonces, esa probabilidad cuando disminuye queda ¿en qué? En la posibilidad residual de que ocurra, después de que claramente, usted ya lo ha controlado. Entonces, volvemos al mismo ejemplo del tipo de altura. Usted le pone la línea de vida. No significa que él no se va a caer, él se puede caer, pero la probabilidad de muerte ya minimiza. Ah, que profe, no se muere, minimiza, puede que le dé un infarto porque se asustó, pero ¿a cuánto le da infarto? De 1000, de pronto 1, no a todos. Entonces miren que sí la probabilidad de muerte por caída de altura cuando está la línea de vida, que es el control, disminuye considerablemente. Entonces, eso es la probabilidad. Miren, es utilizado el concepto y demasiados ejemplos para que no se entienda con la teoría, sino que te entienda con qué, también con los elementos prácticos, con elementos prácticos y ejemplos prácticos. Allí estamos hablando de probabilidad, control a esa probabilidad, al riesgo, para que la probabilidad se disminuya cada vez más, y la ocurrencia que estamos hablando ya residual.
Entonces, la probabilidad de ocurrencia es alta cuando el riesgo está plenamente identificado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con otro elemento importante. Tabla de valoración para la probabilidad. Entonces, tenemos 5 niveles. Y eso nosotros debemos aplicarlos. El trabajo que estamos haciendo. ¿Listo? Tenemos 5 niveles. 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo, 1 muy bajo. Entonces, ¿qué es muy alto? Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes esperen que el riesgo ocurra en la mayoría de las circunstancias, ustedes les ponen allí, lo clasifican como con nivel 5 y muy alto. Eso es para alimentar después la matriz de riesgos. Y esa matriz de riesgo que me da es cuáles son los riesgos que yo debo ir a identificar. Bueno, cuáles son las acciones que debo tomar dentro de la auditoría porque tengo unos riesgos marcados con rojo. Que es lo que vamos a mirar más adelante, cómo se tabula todo eso. ¿Listo? Vale. Entonces ahí tenemos, muchachos, la probabilidad muy alta. Se espera que ocurra la mayoría de las veces. Entonces, si yo sé que la probabilidad de un riesgo es que ocurra en la mayoría de las veces, entonces yo lo califico como muy alto. Alto puede ocurrir probablemente en la mayoría de las circunstancias. Ahí también lo califico con 4 alto. Medio, es posible que ocurra en algunas veces. Es posible que ocurra en algunas veces. Entonces, bueno, si eso es bajo, pues yo lo califico. Bueno, entonces, ¿cuál es dentro de el ejemplo de la constructora? Que tipo no se ponga tapabocas, que es el control, y le dé una gripe. Le dé una gripe y pues haya que 3 días pues de incapacidad con la gripe y ya te que volver a trabajar. Entonces, miren que allí puede ocurrir en algunas veces. Hay personas que no se ponen tapabocas y tienen sus buenas defensas y nunca les da gripe. Entonces, puede ocurrir en algunas veces. Entonces, no es perentorio ni necesario que como usted no se pone un tapabocas, entonces el polvo le va a dar pues gripe dentro de allá los que manejan la estructura de cementos y todo eso dentro de las construcciones. Y muy bajo, puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales. Pero de muy bajo, entonces yo lo califico con 1 como bajo. Entonces, si yo tengo un riesgo de probabilidad baja, así ocurre, entonces, ¿yo para qué voy a desgastarme en un procedimiento de auditoría cuando tengo riesgos más prioritarios que sí me pueden generar algo que se llama impacto? ¿Listo? Impacto. Entonces, vamos a mirar, muchachos, qué es el impacto. ¿Listo? Entonces, ojo. Cuando yo hablo de los criterios para establecer la valoración, estoy hablando de los mismos criterios para mirar si la categoría de la probabilidad es muy alta, es media, es bajo, muy baja. Entonces, ¿cuándo es muy alta? ¿Cuándo es muy alta? Cuando se espera que ocurra la mayoría de circunstancias como lo que tenemos aquí, ¿listo? Posibilidad, posiblemente ocurra todas las veces. Frecuencia, más de 12 veces en el último año. Probabilidad matemática, más del 50% del total de las operaciones. Entonces yo puedo utilizar alguna de estas frecuencias para hacer mi calificación. ¿Listos? Criterio para establecer esta valoración. Entonces yo puedo tomar este descriptor que tenemos aquí, mírenlo, aquí está, se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, aquí lo tengo. Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Posibilidad, posiblemente ocurra todas las veces. ¿Listo? Ok. Frecuencia, o utilizo esta, más de 12 veces en el último año y o más del 50% de las operaciones. Entonces, si a mí eso se me ocurre en más del 50% de las operaciones o más de 12 veces en el último año, cualquiera de estas, o la probabilidad matemática o la frecuencia, yo lo califico como muy alto. Entonces, para yo poder reforzar esto, usted me pregunta, profe, ¿cómo hago para saber que se ocurre? Entonces, en esto, con esta probabilidad o con esta probabilidad. ¿Listo? O también me puede decir posibilidad. Entonces, usted me puede trabajar con el descriptor, que es la descripción aquí, con la posibilidad y con la frecuencia, con alguna de las dos, para entrar a determinar pues, la ocurrencia del riesgo. ¿Listo? Vale. Alta. Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las circunstancias. ¿Listo? Ocurre la mayoría de las veces. Entonces, igualmente, entre el 21 y hasta el 50% de todas las operaciones o máximo 12 veces en el último año. Mire, este fue más de 12 veces y este fue máximo 12 veces. Entonces ahí puede ser alta. Después de que pase de 12 ya para mí es muy alta. Y media, igualito, máximo 4 veces en el último año. Entonces yo puedo asociar también dependiendo con lo que ocurra
con mi probabilidad para que lo podamos entender de esa forma. Entonces tengo el descriptor bajo, que podría ocurrir en algunas veces, ¿listo? Bajo podría ocurrir en algunas veces, y por acá ya insignificante posibilidad de que el evento ocurra. Máximo 2 veces en el año. Entonces, cuando esto me ocurrió 2 veces en el año, pues sí, yo sé que el control es muy efectivo. Por eso ese evento no está ocurriendo. Entonces, me va dejando espacio para yo poder atender, muchachos, situaciones mucho más complejas e importantes en términos de qué, de generar los costos y la disposición de los funcionarios a realizar la auditoría en la empresa. Entonces, nos concentramos en las áreas verdaderamente importantes y en las probabilidades verdaderamente altas, como muy altas o como altas. De lo contrario, si es media, si es bajo, es muy alta, aunque el riesgo ocurra, no me concentro en ellos, me concentro en los que me marcan como rojo. Ya les voy a explicar en las próximas clases qué significa ese color rojo. ¿Listo? Entonces, muchachos, aquí tenemos pues establecido estos elementos de la tabla para valorar la probabilidad. La probabilidad. Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes. Vamos a cortarla aquí porque el tiempo no nos daría para presentarla el impacto. ¿Listo? El impacto lo presentaríamos el día que tenemos 1 hora. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones, chicos, inquietudes con lo que tenemos allí presentado. ¿Qué dudas hay? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué inquietudes tienen? Profe, ¿esto entra hace parte del parcial? Claro que sí. Ah, ok. Claro que sí hace parte. Recuerden que los temas muchas veces en el parcial son hasta la clase anterior. Nosotros el día jueves, ¿cuándo nos vemos? El jueves, ¿cierto? Porque nuestro examen es el viernes. El día jueves nosotros vamos a mirar como los temas, hacemos como un repaso de los temas que vimos pues en el primer corte y con eso nos vamos pues, porque recuerda que el primer examen casi siempre tiene que ver con elementos teóricos en su totalidad, porque casi es el soporte, ¿no? De todo lo que vamos a hacer en términos de aplicación. Pero también vamos a tener en cuenta, muchachos, como ustedes ya han venido trabajando en esa actividad, han recolectado información, ya hicieron un procesamiento, hicieron un procedimiento, entonces eso también es evaluable. Lo que ustedes me subieron al Moodle. Ya lo terminaron, ya lo procesaron, entonces ya se aprendió, por lo tanto, la teoría más ese elemento práctico sería nuestro insumo, nuestra materia prima para abordar nuestro primer parcial, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna aclaración, entonces los 10 minutos pues, que dejamos de preguntas y respuestas, entonces quedarían pues allí listas para que la apliquemos dentro de 8 días, no, dentro de 7 días, porque nosotros nos vemos un jueves. No 8, no alcanzamos a llegar a 8, sino a 7 solamente. Entonces no sé qué pregunta tengo.